hora virtual. ¿Pudieron ver? No lo vi, profe. Ayer entré, pero no lo vi. Sí, ya están colgadas en el primer apartado para que puedan hacer el seguimiento. Bueno, los que no vieron, ya entonces allí les dejo para que puedan revisar. Recordarles que tenemos 3 foros abiertos. La verdad que el parcial, la participación en el parcial es alta y eso es bueno porque entonces creo que todavía podemos sostener que muchos de la cátedra pueden terminar el trayecto, así que a eso iba un poco cuando les comentaba. Los foros están abiertos, los 3 primeros, para que ustedes puedan participar, aquellos que no lo han hecho. Nos quedan 2 foros más. Recuerden que para poder alcanzar la promoción o la regularidad, ustedes tienen que haber aprobado los 2 parciales, más haber participado en por lo menos 4 de los foros, ¿sí? Y nos queda el segundo parcial luego del eje número 3 que comenzamos hoy. Sí, Facundo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Le quería hacer una consulta, profe. Estoy viendo las notas del parcial y no figura mi nota todavía. No sé si hubo un error. A ver, puede ser, a eso iba cuando por allí les decía, bueno, traten de fijarse, porque finalmente quizás, pero haces bien en comentarme, Facundo, lo voy a poder revisar ahora. Entiendo que están todas, pero puede ser que la evaluación a mí o en el cuadro al pasar se haya quedado en el camino. Si querés, lo vemos a fin de la clase o me escribís y podemos subsanar el error si es que lo hubo, ¿sí? Bien, profe, sí, yo le envié un correo igual. Yo tengo una captura ahí de pantalla igual cuando yo terminé el examen, así que se lo envié a su correo personal. Bueno, listo. No lo vi todavía, pero entonces sí, mejor aún. Lo voy a revisar, Facundo. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, sí, a eso iba por allí siempre. Cuando las comisiones son numerosas, por allí puede haber alguna falla del docente o que algo se nos haya quedado en el camino. Así que podemos y estamos a tiempo de subsanar. Sí, en el cuadro también van a ver que fui pintando aquellos nombres que no cumplieron con el parcial, porque justamente ya estaríamos como quedando afuera del trayecto. También con la intención de que si hubo alguna situación como la de Facundo me la puedan decir. Incluso hacia el final del listado hay un nombre agregado que, a ver si lo puedo hacer ahora, se los digo, porque no tengo la inscripción a través del Sioux Guaraní de Danila Colachelli, ¿sí? Que participó en el parcial, pero no aparece en el listado que la escuela nos proporciona a través del Sioux Guaraní. Si la conocen a la... Profe, hola. Sí, estoy. Sí. A mí en el Sioux sí me parece que estoy inscripta. Voy a revisar de nuevo el Sioux entonces también, justamente. A mí no me tiraba el nombre tuyo, Daniela, pero si vos me decís que estás, voy a revisar. Sí, yo me fijé porque al principio de clases tuve que se me salía la matrícula, me tenía que volver a matricular, pero lo hice y después a mí me aparece que la estoy cursando, digamos. Ah, bien.
Perfecto. Capaz debe ser por eso. Puede ser, porque el listado lo bajé unos días después que comenzamos la cursada. Entonces lo voy a ver de subsanar. Igual tu nota se computa, sino que si no iba a poder pasarla a la escuela si es que no estabas en el listado, pero si eso está, seguimos adelante. Gracias, Daniela. Bueno, nos quedan entonces poder completar los foros y el segundo parcial, que como saben vamos a realizarlo en forma presencial, en forma escrita, al parcial, con consignas a desarrollar, y luego sí, el recuperatorio va a ser vía virtual también a desarrollar, ¿sí? Bien. Que vamos a seguir el cronograma que está dispuesto en la hoja de ruta, o sea que nos quedan 3 clases para poder cerrar el programa con el eje número 3, que comenzamos hoy. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, buenísimo. Bueno, hace frío, así que con unos mates, algunos caramelos, se hace más llevadera la tarde. El eje número 3 es el periodo que abarca desde 1945 hasta la actualidad. Nosotros lo vamos a dividir en 3 clases, ¿sí? En 3 encuentros, por lo que este primero va a ir desde 1945 a 1960, la próxima clase va de 1960 hasta fines de siglo, y la última clase que vamos a tener en forma de encuentro y teórica, vamos a revisar los últimos 25 años de este nuevo siglo. Luego tenemos el parcial y el trabajo práctico, el recuperatorio del mismo. No tenemos trabajo práctico final, mejor dicho. Recuerden que nos faltan 2 foros, que el próximo 4º foro queda abierto esta semana, a fines de esta semana, y el último dentro de 2 semanas, ¿sí? Para que ustedes puedan participar. Bien, vamos a comenzar. Profesora, sí. En el foro, bueno, en el último foro, en el tercero, como era muy largo, yo lo puse puse 2 veces, o sea, primero una parte y después la segunda parte. ¿Eso está bien? ¿No hay problema? No hay problema, Luis. Gracias. Bueno, entonces, nos quedamos en el último encuentro, cercanos a la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho. Habíamos estudiado o habíamos repasado todos los procesos políticos de la Primera Guerra Mundial y los de entreguerra, ¿sí? De ese periodo de entreguerras. Y desde aquí en más habíamos revisado algunas que otras cosas, pero vamos a iniciar entonces también revisando. No vamos a profundizar en las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, sí por allí en algunos hechos políticos que hacen a lo que es la situación de posguerra y al concepto de la Guerra Fría, pero sí en lo que es la Segunda Guerra Mundial, sí vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones. Algunas ya las vimos, otras las vamos a recordar. Pero sí, ¿no? Entendiendo justamente que la Segunda Guerra Mundial sí tiene en realidad como causa una serie de tensiones acumuladas que vienen desde la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En principio, lo habíamos comentado en la clase pasada, pero ese tratado de Versalles a la cual se llega en 1919, que deja una Alemania humillada, porque se le impone reparaciones económicas muy altas, impagables, pierde territorio, y todo esto va generando una profunda situación de tensión que con crisis económicas de por medio, social también, y un caldo de cultivo que posibilita el ascenso
de algunas cuestiones como los totalitarismos. A esto se le suman otros factores, obviamente, ¿no? Uno, el fracaso de la Sociedad de las Naciones, que habíamos comenzado también a revisar, que es este primer órgano internacional que se conforma luego de la Primera Guerra Mundial, que es el antecedente de lo que va a ser las Naciones Unidas, pero en este caso primero se conforma con casi exclusivamente los que triunfan, ¿sí?, en la Primera Guerra Mundial, y que eso con el objetivo, sí, de mantener la paz, pero va a ser un organismo que va a ser incapaz de mantener la paz, porque si no tiene o no sitúa en una mesa de diálogo a quienes han quedado devastados, bueno, justamente es lo que ha posibilitado esa gran tensión a que estallara luego a través de una Alemania que había sido totalmente diezmada. Otra de las causas, otros de los factores que se van a ir sumando para que en ese escenario pre-Segunda Guerra Mundial es, obviamente lo dijimos, la expansión de las ideologías totalitarias, la crisis económica mundial de 1929, ¿sí?, que va a impulsar políticas quizás con más nacionalistas y de hecho con más autoritarias, y también estos factores van a llevar a un cuarto que en realidad tiene que ver con el debilitamiento de las democracias europeas. De hecho, que el surgimiento de los totalitarismos y del nazismo en particular es el ejemplo que pone en juego al mundo en su debilidad por sostener en los espacios democráticos. Y con ello, bueno, da por con todas las previsibilidades que el mundo venía sosteniendo desde aquellas revoluciones industriales que impulsaban al mundo desde una cuestión económica de desarrollo. ¿Cuáles van a ser aquellos ejes que van a posibilitar esa Segunda Guerra Mundial? También, ¿no es cierto? O sea, el mundo se va a dividir pre-Segunda Guerra Mundial en dos grandes bloques. El primero van a ser el denominado el eje, que va a estar conformada por Alemania, Italia y Japón. Alemania, más allá de lo que ya dijimos, impulsa para sí aquella búsqueda de ese espacio vital hacia afuera, porque también fundamenta en su filosofía esta superioridad de la raza aria, en donde reclama el escenario territorial como propio para para ese grupo que ellos sostenían que predominaba, y esto hace que además lleve toda una cuestión de conquista e imperialismo y totalitarismo hacia afuera de las fronteras de Alemania. Italia también, en esto de que íbamos comentando, que buscaba unificar territorios, también se dispone con un objetivo de reconstruir un imperio que había perdido. Y desde otro sector, Japón también, porque en esta carrera de coloniaje, Japón obviamente estaba en su ánimo poder dominar Asia y el Pacífico, que los reclamaba para sí. Por otro lado van a estar los aliados, en donde encontramos a Inglaterra, a la URSS, a Estados Unidos y a Francia. La agrupación de los aliados también va a tener ciertos objetivos, ¿sí? Primero porque van a tratar de proteger sus propias colonias del avance de lo que era en ese momento
las ideas totalitarias. Y segundo, porque querían asegurar a continuación ese mercado que sabemos y veíamos que comenzaba a expandirse y que sostenía obviamente la actividad también de estas potencias. La guerra se va a caracterizar por ser de un evento de escala global muy rápido, de un avance tecnológico en armamentos realmente importante, háblese de aviación, de tanques, de submarinos, de la bomba atómica, obviamente también, pero en esta Segunda Guerra Mundial, en este evento, también la población va a ser un objetivo más. Y eso quizás cuando hablábamos justamente de todo lo que dejaba diezmado y nos asustaban esos más de 10 millones de personas muertas en la Primera Guerra Mundial, para lo que es no solamente la cantidad, sino el cómo, a saber de 60 millones de habitantes muertos en guerra o a consecuencia de la misma en la Segunda Guerra Mundial, habla de la magnitud de lo que fue esta situación. Tenemos algunas, obviamente, situaciones concretas, ¿no? ¿A qué lleva esta Segunda Guerra Mundial? Que primero transforma completamente la política mundial, porque va a consolidar a Estados Unidos y a la URSS como superpotencias. Van a desaparecer los imperios europeos tradicionales, ¿sí? Tanto lo que es Inglaterra como Francia van a tener que rediseñar sus sistemas políticos, adecuándose a las normas de un Estado moderno y sosteniendo las herramientas republicanas. Y también, obviamente, otra de las cuestiones que sí tajantemente la Segunda Guerra, el fin de la Segunda Guerra Mundial posibilita es justamente la caída de esos regímenes totalitarios, ¿no? En lo social va a haber algunos costos, como les decía, el del holocausto, el desplazamiento masivo de la población también va a ser un costo social que se paga luego de la Segunda Guerra Mundial. Y lo habíamos comentado en la clase pasada, pero la incorporación en masa de la mujer al ámbito laboral, que hasta ese momento era muy restringido, va a ser otra de las situaciones que va a cambiar el escenario social a nivel global, ¿sí? Esto va a llevar en consecuencia a una redefinición de lo que es el escenario internacional, del derecho internacional, porque va a quedar establecido que a partir de acá los crímenes de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿sí? Quizás esa es el gran quiebre que el mundo acuerda y para no volver a repetir y sostener la paz. Sobre esta situación se consolidan otras cuestiones. En principio, la organización de nuevas instituciones internacionales que van a tener justamente como conciencia esa ética sobre los derechos humanos particularmente. Surge de esta manera las Naciones Unidas y surgen otros organismos también. Las Naciones Unidas van a surgir hacia 1945, en un principio van a estar representadas por 50 países a través de lo que se conoce como la Carta de San Francisco, ¿sí? Que va a ser la carta de fundación de las Naciones Unidas.
Y en principio sí tiene como objetivo mantener la paz, fomentar las relaciones entre las naciones, fomentar la cooperación de las mismas. Va a estar compuesto por una serie de organismos, desde lo que es la Asamblea General de Naciones Unidas. También se va a crear el Consejo de Seguridad como un órgano particular de Naciones Unidas que va a intentar o va a ser el encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. Se va a crear la Corte Internacional de Justicia. Va a intentar en este momento, a través de Naciones Unidas, entender que la paz es un compromiso de todos. Si bien ingresan 50 países a la hora de firmar, firman 51 las potencias aliadas y junto a otras tantas naciones. Hoy Naciones Unidas, para tener el dato más actualizado, cuenta con 193 Estados miembros. De igual manera, se van a crear a los órganos regionales. En el caso de nuestro continente, la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos, que inclusive va a través de lo que fue el TIAR en su momento, van a buscar firmar tratados que ayuden a organizar y sostener la seguridad y el desarrollo de la región. A la par surgen a nivel internacional el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿sí? Que van a intentar justamente estabilizar la economía a nivel global. Si la guerra deja algo en claro, es menester quizás volver a resaltar, ¿no? Porque justamente la necesidad de reconstruir esa democracia a través del respeto de los derechos humanos es también la que va a llevar a una declaración universal sobre los derechos humanos. Habíamos visto que sí teníamos en los procesos de revolución, como el de la francesa, primero la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también en algún momento, bueno, o en otras cátedras vimos cómo la lucha o la disidencia, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, si el movimiento constitucionalista debía sostener o no una declaración de derechos, y en este caso y en este momento de la historia, luego de esta situación, sí se llega a una declaración universal de los derechos humanos, post Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces es menester entender los procesos políticos y sociales para poder entender las consecuencias y los consensos alcanzados, ¿sí? Al punto de sostener justamente que existe una Declaración Universal de Derechos Humanos hacia 1948. Muchas veces en el quehacer también los politólogos, que es una carrera comprometida y que surge en este momento, como lo dijimos varias veces, o sostener en la defensa de la misma el compromiso profesional, cuando en alguna discusión quizás más amena se dice sin demasiado conocimiento la poca importancia de los derechos humanos, ¿sí? Hasta dónde realmente alcanza el reconocimiento y la posibilidad de saber que hubo procesos en el mundo que costaron mucho para poder llegar a estas situaciones. Comentario aparte, luego de la Segunda Guerra Mundial, como dijimos, el mundo se va a dividir en dos grandes bloques. Si bien hubo un consenso de organización en un solo organismo internacional, que es Naciones Unidas, para sostener la paz,
Lo que pasa en la práctica es lo que no querían que pase en la teoría, que es la división de dos grandes bloques a nivel global. Uno va a ser el bloque occidental o capitalista, que va a estar liderado por Estados Unidos y va a tener su asiento también en lo que es la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, que busca y sostiene la regionalización y la seguridad en lo que es la parte occidental de Europa. Y otro va a ser el bloque oriental o comunista, que va a estar liderado en ese momento por la Unión Soviética, mejor dicho, y el pacto que los va a unir va a ser el Pacto de Varsovia, que se firma hacia 1955. Si bien decimos de lo que es la Guerra Fría, conocida esta etapa tal cual porque se produce en una división en dos grandes bloques y no se reconocen conflictos directos, sí va a haber, ¿no? Esto no quiere decir que en este proceso no haya habido guerra, sino que sí va a haber enfrentamientos que van a tener de un lado y del otro ciertas adhesión, pero no los van a enfrentar directamente a las dos potencias a cargo de los dos grandes bloques. Sí va a ser un momento de gran tensión o de un momento de la carrera armamentística bastante elevado, un momento dividido en dos bloques con propaganda política constante. El aspecto quizás más conocido de la Guerra Fría es justamente ese, que es el de la evolución y del desarrollo del espionaje constante a través de los órganos de inteligencia y de lo que es la estrategia de espionaje. Hay hechos claves en la Guerra Fría. El primero es la doctrina Truman, ¿sí? La doctrina Truman, que tal cual el nombre lo indica, va a ser una de las teorías políticas proclamadas por Estados Unidos, que lleva el nombre, obviamente, del presidente Harry Truman, que a través de un discurso en 1947, sí se puede decir que marca el inicio de la Guerra Fría, porque define la estrategia estadounidense para frenar la expansión del comunismo. ¿Cuáles van a ser los contenidos de la doctrina Truman? En principio, ese es el objetivo, poder frenar el avance del comunismo, pero también se va a traducir en lo que es la ayuda económica para reconstruir parte de lo que fuera la Segunda Guerra Mundial, especialmente, obviamente, a los aliados, a los países aliados de Estados Unidos. Los primeros que van a ser beneficiados, por ejemplo, van a ser Grecia, van a ser muy estratégicos. Uno va a ser Grecia porque enfrentaba una guerra civil entre lo que eran los comunistas y los monárquicos, pero también va a ser Turquía, que sufría presiones soviéticas en sus fronteras y que también estaban buscando el control del estrecho de Bósforo. Lo que va a ser transformarlo a Estados Unidos en un protagonista con un papel activo y a nivel mundial, ¿sí? Estados Unidos, que había sostenido en su política exterior cierta condición de aislamiento tradicional, a través de la doctrina Truman pasa a tener un papel activo a nivel global y comienza obviamente a consolidar ese bloque ideológico en defensa del capitalismo y de todo lo que es el impulso que Estados Unidos podía hacerlo.
Obviamente es estratégico, obviamente es también interesado. La doctrina Truman sí va a tener también una consecuencia por el cual va a ser el Plan Marshall, ¿sí? El Plan Marshall, que se incorpora luego de la doctrina política de Estados Unidos, va a ser el que va a dar cuerpo a lo que va a ser el programa de reconstrucción europea, y que va a ser justamente esa iniciativa económica de Estados Unidos que lanza para poder ayudar a lo que es la reconstrucción europea. Si bien este plan Marshall también en algún momento va a ser dispuesto para el bloque bajo el dominio de la URSS, estos van a rechazar el plan Marshall. Si van a organizar, el bloque comunista también va a organizar un programa de ayuda propio que va a ser el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que va a estar destinado para los miembros del bloque cercano a la Unión, a la URSS. Estos van a ser dos hitos. Va a haber un tercero, que es el bloqueo de Berlín. El bloqueo de Berlín que se da hacia 1948, 1949, que luego de se produce la construcción y la división final de Alemania entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. Sabemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda de 4 potencias, hablamos de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia y Rusia. Si bien por allí comienza esta relación entre Estados Unidos, Francia y Inglaterra, ¿sí? En este momento, la Unión Soviética va a bloquear por completo el acceso terrestre y fluvial de lo que era la parte de Berlín. Y lo que lleva a que los aliados, en todo caso, realicen algunas cuestiones y utilicen el puerto de Berlín para poder colaborar con todo lo que es la llegada de ciertas situaciones que debían entrar a Alemania. El bloqueo va a terminar hacia junio de 1948 con va a tener como consecuencia este puente aéreo que realizan los aliados. Finalmente va a determinar la división de Alemania en 2 grandes partes, en la República Federal Alemana, al oeste, a la Alemania capitalista, y la República Democrática Alemania hacia el oeste, o la Alemania comunista, ¿sí? El bloqueo va a ser el primer enfrentamiento directo que tiene la Guerra Fría, ¿sí? Y que deja justamente al centro de lo que venía siendo el escenario político Alemania de hace varias décadas como protagonista. Va a haber un primer enfrentamiento bélico que también es importante resaltarlo, que va a ser la Guerra de Corea, ¿sí? Este conflicto que también, al igual que Alemania, se va a desarrollar, se desarrolla en 1950, pero también va a enfrentar en todo caso a lo que es indirectamente a Estados Unidos y a la URSS,
ya que Estados Unidos va a apoyar a el sur de la Corea capitalista, y la URSS y China van a apoyar al norte de lo que era Corea, que estaba bajo el dominio del bloque comunista. Este va a ser el primer enfrentamiento bélico que tiene de importancia, que tiene la Guerra Fría. Y es un enfrentamiento bastante importante. Llegan, inclusive, las consecuencias del mismo tienen a casi 3 millones de muertos, la mayoría civiles, a una destrucción total de ciudades en ambas partes de Corea, a la división permanente de Corea en dos estados y con 2 sistemas opuestos, a la Corea del Norte, como decíamos, comunista y apoyada por China y la URSS, y a la Corea del Sur, capitalista y apoyada por Estados Unidos. Es el primer conflicto bélico que sostiene la Guerra Fría y que da pie a lo que es el contexto de la misma. Finalmente, la Guerra Fría va a ser justamente esa carrera nuclear, ¿sí? Y la posibilidad de la distensión frente al enfrentamiento global general. Va a haber otras situaciones en las cuales también en este momento vamos a ver que se da luego de la segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver con el apartado particular que lleva el proceso de descolonización. Luego de, si bien todavía va a faltar para que las Naciones Unidas ya en 1963 reconozca la posibilidad de autodeterminación de los pueblos, comienza toda una situación de descolonización, en donde por allí podemos ver a India y Pakistán, que logran sus independencias. También lo van a hacer, por ejemplo, Indonesia. En África, hacia 1957, los movimientos independentistas van a comenzar y van a llevar a cabo, por ejemplo, en Ghana. Existe toda una movilización y para que el mundo comience esa descolonización. Vamos a ver también cómo después Hobsbawm dice sobre el mismo que si bien el mundo comienza a ganar en lo que es autonomía política, las grandes desigualdades ponen nuevamente a las nuevas naciones dependientes de los 2 grandes bloques. Pero bueno, también dentro de lo que es el contexto de lo que es la Guerra Fría, vamos a revisar algunas cuestiones como el surgimiento del estado de bienestar, ¿sí? Que se da también en consecuencia, y también, por ejemplo, Hobsbawm va a decir que este estado de bienestar, que es la posibilidad de que el Estado mismo tome para sí y avance en la organización, como veíamos, que habían iniciado ya con la República de Weimar, algunas otras cuestiones sociales que tienen que ver con la educación, con la salud y con la vivienda y demás, sostenidas por ideas como las de Keynes, que posibilitaban la intervención del Estado en la economía, luego también de esa gran depresión de 1929. Hobsbawm va a agregar un ítem, va a decir que en realidad el Estado se transforma de alguna manera para poder sostener, ¿sí? Para poder sostener
el Estado capitalista y poder competir con el avance del comunismo. En este contexto hay algunos aportes que, trayendo el texto de Hoffman que tenemos nosotros para poder leer, es menester que resaltemos. Hoffman va a decir que si el periodo de Guerra Fría va a posibilitar un periodo de desarrollo a nivel global, y que va a ser la primera vez que el mundo vive un periodo de desarrollo y progreso continuo. El tema es que va a ser reducido para algunos y en contra de muchos. También va a decir que esa tensión que se vivía para poder garantizar la paz y detener el avance nuclear, si bien logra sostener un espacio de estabilidad, va a impedir, también va a funcionar para impedir los grandes cambios políticos que el mundo necesitaba para poder encontrar igualdad. Bueno, son algunas de las apreciaciones que Hoffman va a ir justamente sosteniendo, y lo hace cuando habla del estado de bienestar, ¿no es cierto? Cuando dice que el capitalismo se humaniza para poder sobrevivir, que quizás su mayor capacidad del capitalismo en este momento va a ser reformarse para poder sostenerse, pero no para dar las respuestas que el mundo estaba esperando. Bueno, esto viene también a colación de lo que decíamos hace rato, ¿no? Que las desigualdades con las que surgen por allí las independencias de algunos estados no llegan a ser sostenidas como soberanías, porque van a recibir las presiones de ambos bloques que van a impulsar justamente que queden bajo el dominio de algunos. Sin embargo, también se denomina a estos países que no encuentran el alineamiento en alguno de los bloques como el surgimiento del tercer mundo, ¿sí? O luego va a ser llamado países en desarrollo ya para el 60, porque justamente va a compenetrar en el mundo la teoría del desarrollismo, este progreso del que hablaba Hoffman. Sin embargo, en este momento también va a existir entre el 45 y el 60 un movimiento de países no alineados, que van a intentar ser ese tercer sector entre lo que era el bloque bajo el dominio de Estados Unidos y el comunista a través de la URSS. Sin embargo, sí, la historia va a decir que el potencial de los bloques van a hacer que finalmente los países tengan que dialogar y de alguna manera concertar con la fuerza, particularmente económica, de alguno de los dos bloques. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún aporte? Sí, profe. No es una duda, sino un aporte, ¿sí? En la Constitución, cuando se constituye la sociedad, bueno, no Sociedad de Naciones, sino Naciones Unidas ya, el papel que se guardan las potencias triunfantes en la Segunda Guerra en el marco del Consejo de Seguridad, ¿no? Al ser miembros permanentes y reservarse el poder de veto, esto creo que no fue positivo en cuanto a la organización de esta estructura, puesto que eso después ha generado también de parte de otros países cierto sentimiento de vulneración de derechos, creo, ¿no? Me parece que no fue algo positivo en la Constitución de Naciones Unidas. Claro, sí, justamente.
el veto de Naciones Unidas, que es en realidad una potestad que sostienen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿sí? En este caso, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia, sí, va a ser un impedimento, al igual que quizás lo veíamos con la conformación luego de la Sociedad de las Naciones, luego de Versalles, esto, ¿no? Va a ser un impedimento para poder llegar generalmente a decisiones, quizás podemos decir a decisiones sustantivas que realmente le den valor concreto, ¿no?, a esas sanciones que disponer el Consejo de Seguridad. Al punto que al día de hoy realmente cuesta mucho la intervención del Consejo de Seguridad, porque juega sobre los intereses de las potencias que lo conforman. Esa es una realidad. Así es. Bien. Bueno, esto es más o menos el panorama, no es más o menos, es el panorama de esta parte del proceso que estamos viendo, que es toda la posguerra y la organización de lo que se denomina la Guerra Fría y sus aristas en este periodo que va de 1945 a 1960. ¿Sí? En correlación, nosotros vamos a ver ahora la parte de teoría política, ¿sí? Para eso yo les subí, en realidad les recomiendo, les subí 3 documentos, ¿sí?, al aula virtual. Me gustaría que en algún momento ustedes, si pueden, en realidad lean los libros de los autores. Iba a subir los libros, pero en realidad son pesados para que ustedes puedan hojear y puedan por allí tener el tiempo necesario para leerlos. Si es que no los leyeron, quizás ya los leyeron, pero sí me interesaba que poder traerles algunas apreciaciones de algunos teóricos del momento, teóricos de la posguerra, de la Guerra Fría o del principio de la Guerra Fría, como Hannah Arendt con Los orígenes del totalitarismo, una de sus obras, ¿sí?, en donde analiza el totalitarismo como un fenómeno nuevo, La sociedad abierta de Karl Popper, ¿sí?, y El opio de los intelectuales a través de Raymond Aron. En este caso, sí, vamos a tener en realidad 3 artículos, cuando les vuelvo a sugerir que cuando puedan lean los libros de los autores, pero bueno, para poder referenciar, sí, por ejemplo, vamos a hablar sobre aquellas cuestiones que Hannah Arendt nos traen a través de lo que es los orígenes del totalitarismo, sí, y quizás el texto de Hannah Arendt realmente produce o va acorde, pero es importante porque lo escribe primero una mujer, ¿sí?, en medio del contexto de posguerra. Es importante porque avanza sobre espacios que hasta ese momento una mujer no le era considerado como propio, que es la teoría política y la filosofía política. Y después porque avanza sobre lo que el pensamiento que había construido el mundo hasta ahí. Entonces Hannah Arendt va a decir justamente que los estados totalitarios manipulan la legalidad y que en base a manipular la legalidad consolidan su dominación. De tal manera que al manipular la legalidad van eliminando progresivamente todas las libertades individuales. Este contexto que Hannah Arendt propone en su obra tiene obviamente un correlato, ¿no es cierto?, entendiendo de que nosotros venimos de estudiar justamente desde otros siglos atrás cómo el Estado moderno se viene organizando. En esos contextos en donde decíamos cómo desde Locke, que prioriza para el Estado moderno
las libertades individuales, Montesquieu, la división de poderes y las herramientas republicanas, los contractualistas que le dan ese marco de organización de voluntad y soberanía. Llegamos a los racionalistas que le disponen a ese Estado moderno desde la teoría ese nexo entre legalidad y legitimidad, porque finalmente tanto Kant como Hegel propician que el Estado guarda, a través de la razón sí, pero guarda esos fundamentos máximos o esos fundamentos axiológicos que lo hacen tender a la búsqueda del bien común, a la búsqueda de la paz, como dice Kant, entendiendo que se unen tanto legalidad como legitimidad. En algún punto, en la clase pasada veíamos como también tanto Weber, luego de lo que es el quiebre con la teoría histórico-materialista de Marx, vuelve a proponer a la política como actividad, como la propia realidad tal cual, y Carl Schmitt también nos proponía en esa teología política volver a ese espacio decisionista en donde la política vale per se, más allá de la norma, confrontando un poco hacia dónde iba el mundo. Habíamos dicho también que son autores que critican o ponen de nuevo en juego a esa teoría de Kelsen, que comenzaba a reducir todo a que el Estado estaba construido sobre la pirámide normativa, con una constitución en su cúspide, y que era casi exclusivamente lo que el fundamento de su organización, porque se entendía justamente, previo Primera Guerra Mundial, que ese Estado en desarrollo guardaba en la norma esta cuestión de legalidad y legitimidad junta. El mundo entendía que eso no se iba a poder quebrar. Y pasan los dos sucesos de guerra mundial. Sobre eso, Hannah Arendt sí va a sostener esa tesis, que la posibilidad de los estados totalitarios no surgen solamente a través de una cuestión de vulneración de derechos, sino que utilizan y manipulan la legalidad del mismo Estado para consolidar su dominación y así eliminar progresivamente las libertades individuales. Hannah Arendt va a decir que crean un entramado jurídico aparente, que esto, si bien después también va a ser un reconocimiento de los movimientos totalitarios, en donde sí les va a decir que estos concentran el poder en un líder único, que generalmente suprimen la participación política, que se reemplaza por todo lo que es un movimiento de masas y demás, estos crean ese entramado jurídico aparente para poder legitimarse en ese rol. Lo que ella va a llamar, y que da como concepto teórico-político, la ilegalidad totalitaria, ¿sí? Este es el concepto que Hannah Arendt va a disponer en su libro, donde ella redefine esto. Los estados totalitarios no eliminan la ley. Y es toda una cuestión, ¿no? Porque muchas veces lo que estamos acostumbrados es justamente a entender que los totalitarismos actúan por fuera de la ley, ¿sí? Y Hannah Arendt va a decir, no, en esta cuestión de análisis, no eliminan la ley, la redefinen como un instrumento de dominación. Y esto lo hace
en alusión también quizás a entender no solamente a lo que pasaba con el nazismo, sino también a lo que pasaba con Rusia, ¿sí? Y esto por allí, Vargas, que es el autor del documento, siguiendo a Arendt, sí va a ejemplificar a las leyes de Nuremberg de Alemania en 1935, que intentaban justamente institucionalizar el racismo y la exclusión judía bajo esa fachada legal, como también a la Constitución de 1936, la Constitución soviética, que bajo algunas acciones de Stalin comenzaba a convertirse en un instrumento de persecución. Bien, bueno, este es el concepto prioritario que trae, que para que podamos explayarlo en todo caso, cuando leamos este artículo. Luego tenemos otro artículo, ¿sí? Que es, en realidad, yo les proponía a Raymond Aron en una de sus obras, ¿sí? Pero este artículo me pareció interesante, el de Iglesias, porque no solamente va a traer los conceptos de Raymond Aron, que va a ser un representante del reformismo liberal, ¿sí? Muy crítico del comunismo, porque también lo trae a colación a Sartre, que va a ser un intelectual del momento, pero que va a representar va a ser una figura muy comprometida con el espacio del el pensamiento marxista, al punto que, bueno, muchos sabrán o no, que Sartre fue militante del Partido Comunista Francés mucho tiempo, ¿sí? En sus últimos tiempos políticos, él renuncia al Partido Comunista francés, pero ha sido uno de los intelectuales que, y ha fundamentado su teoría desde su propia militancia. Y bueno, lo tenemos también a Marcuse como un filósofo de la Escuela de Frankfurt, que si bien critica a la sociedad capitalista, también a su vez critica el otro extremo, y va a ser como el equilibrio de ambos, de Aron y de Sartre, y lo interesante del artículo es que trae estos tres intelectuales que son contemporáneos de la situación. Aron, a través de su obra que va a ser El opio de los intelectuales, que parafrasea justamente al manifiesto comunista cuando justamente Marx habla de la religión como el opio de las personas, ¿sí? Y a Sartre con otras de sus obras, ¿sí? Bueno, pero en síntesis, ¿qué es lo que nos proponen estos tres intelectuales en este marco de Guerra Fría, de posguerra, digamos? Raymond Aron va a criticar ese dogmatismo marxista. De hecho, el opio de los intelectuales tiene que ver con eso, ¿no? De la denuncia de la militancia comunista y de la teoría comunista, que dice que por querer en realidad diferenciarse de los extremos y de los fanatismos, termina convirtiéndose en la acción y en el fundamento tanto como una declaración de fe, al punto que adormece la autocrítica, dice Aron. Y en ese contexto, Aron dice, hay una frase que dice que el intelectual llega a desinteresarse de la política el día que descubre sus límites, dice, ¿no? Y va un poco más, dice, hagamos votos por el advenimiento de los escépticos. Si ellos se han de extinguir, también el fanatismo, dice.
En realidad porque él va a ir en contra de esta cuestión de que sea, él dice, el intelectual no tiene que llevar a cabo las revoluciones. Ese es uno de los pensamientos de Rey Morano. El intelectual está justamente para la crítica equilibrada, para la posibilidad de construir análisis y crítica, pero no de inmiscuirse en la situación política. Es más, él dice, la función del intelectual es ser crítico, pero no militante, es ser reflexivo, pero no profético, porque justamente sostiene que la intelectualidad teórica no tiene que dirigir las revoluciones, como les decía, sino tiene que preservar la racionalidad frente a la ideología. Y en realidad lo hace en defensa de lo que era en ese momento la organización del capitalismo. Por aparte, sí, por aparte los vamos a tener a Marcuse y a Sartre, sí, especialmente a Sartre, que va a encarnar ese intelectual comprometido, como les decía. Es un intelectual que de hecho participa de lo que fuera el Mayo francés hacia el 68 y que en sus propuestas dice que el intelectual debe ser auténtico, dice Sartre, ¿no? Que se debe meter en lo que no le concierne también, y que en consecuencia debe denunciar las injusticias porque es la única manera que teorice a través de la solidaridad de los oprimidos. Y que proponga desde allí acciones de análisis para el cambio de las realidades globales. Es más, él va a decir que, Sartre va a decir que el intelectual debe vivir su propia contradicción entre teoría y práctica, y que llega a ser teoría si es que logra superar la cuestión teórica con el compromiso político. Bueno, este es quizás lo que Sartre propone como la función de ese intelectual, resaltando justamente la militancia como una cuestión de verdad y esa posibilidad de compromiso con las luchas sociales, que más aquellas que tienden a lo que es la emancipación. Queda acá quizás en este artículo justamente el poder repensarnos la actividad de la teoría a través de los intelectuales, pero tiene que ver justamente en este momento, como hacíamos en alusión a Hannah Arendt, que el mundo se debatía en que debía salirse de ese esquema que no había funcionado para darle respuesta a la organización política, que se reducía a lo que era la organización jurídica de Kelsen, que en definitiva ya habían empezado otros teóricos a advertir sobre esto, mejor dicho, pero luego de esta situación sí se encuentran en búsqueda de retomar esta nueva análisis y críticas de la actividad y la teoría política. Finalmente, Karl Popper va a ser otro de los intelectuales a través de lo que va a ser el concepto de sociedad abierta, que va a intentar dar un salto entre los debates teóricos políticos del momento. Seguramente muchos leyeron La sociedad abierta, pero lo que trae Popper, en realidad Popper también va a ser uno de los intelectuales que va a defender el modelo capitalista, o el
modelo de Estados Unidos, ¿sí? Y lo va a hacer sosteniendo el concepto de falibalismo epistemológico, ¿no? ¿Y qué quiere decir el falibalismo epistemológico? Es que él en realidad va a decir que no existen verdades infalibles, ¿sí? Que todo son teorías que llevan conjeturas y refutaciones, pero que ninguna teoría y ninguna situación resisten los intentos de refutación, porque las refutaciones son constantes, entonces nunca se transforman tampoco en teorías concretas y eternas. Y que todo es perfectible, que todo es provisorio y todo es crítico. Si bien Karl Popper va a ser tomado por líderes y de ambos bandos, ¿sí? De ambos bloques, su pensamiento de sociedad abierta, que va a ser el otro concepto que él dispone en su teoría, tiene que ver con ese ejemplo de sociedad democrática que él sostiene. En donde es aquella sociedad que, si bien permite la pluralidad, ¿sí? También centra en esta construcción democrática a dos principios como la responsabilidad de los dirigentes y la rendición de cuentas de los mismos. Y que justamente esto hace a esas sociedades abiertas ejemplares, contradictorias a aquellas sociedades cerradas, en alusión a las que quizás se concentran el poder y no guardan ciertas herramientas que puedan enlazarse con aquellos conceptos democráticos que él propone. De hecho, en ese cambio, en este camino, la sociedad abierta acepta errores, ¿no es cierto? Así como decimos cuando habla de la falibilidad epistemológica, él habla que estas cuestiones son perfectibles, que pueden mejorarse y que no es nada que no pueda cambiar para poder encontrar algo superador. Sí, también va a decir que hay cosas que van en contra de la sociedad, del concepto de sociedad abierta. Y entonces va a decir que el historicismo va a ser algunas de las cuestiones que son enemigos a la sociedad abierta. ¿Por qué? Porque también va a decir que critica la cuestión determinista que la historia hace sobre la organización de las sociedades y pretende desde ahí darle una connotación científica. El colectivismo también va a ser otra cuestión que va en contra de la sociedad abierta, porque también va a decir justamente que es basado en la ideología, trata de subordinar al individuo al grupo y no de exaltar las responsabilidades individuales que hacen luego a las responsabilidades colectivas. El positivismo ético también va a ser otro de los enemigos a lo que corresponde a la sociedad abierta. ¿Por qué? Y lo va a decir así, quizás más tajante, en lo que, porque dice que consiste en reducir las normas a los hechos. Y que esto, sí, Popper va a decir que el positivismo ético en realidad avanza a una amoralización de la sociedad, así lo define. Y lo denuncia, ¿sí? Porque dice que que va a impedir justamente que exista, porque finalmente al último también Popper va a decir, las democracias no son contradictorias de la autoridad, las democracias también tienen en su seno y guardan en su seno una organización de la autoridad, y que es
parte de ella, ¿sí? Bien, bueno, estos son más o menos los conceptos básicos de las obras que vamos a reducir a esos 3 artículos, pero sí es interesante entender justamente cómo desde los distintos enfoques de estos 3 autores, 4 en realidad, hablando de Hannah Arendt, hablando de Raymond Aron, hablando de Sartre o de Popper, llevan todo parte de su teoría a lo que es la redefinición de la política, la reorganización de la acción y de la teoría política en este momento de posguerra y Guerra Fría. Hacia adelante vamos a revisar otras cuestiones de cómo la democracia, que ahora en estos ya vemos cómo comienza a redefinirse, va a tener la necesidad de encontrar otros salvoconductos como para poder nutrirse nuevamente de lo sustantivo, ¿no? La idea es poder llegar hacia el final y poder revisar quizás algunas cuestiones como los de Buenaventura de Sousa, digo, ¿no? Ya hablando hacia muy cercanos algunos teóricos que revisan democracia desde la cuestión sustantiva, y no casi exclusivamente teórica. Pero desde allá hasta acá tenemos todavía un camino para realizar. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, entonces vamos a dejar el encuentro aquí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Vamos a avanzar sobre el proceso histórico y teórico desde 1960 hacia fines de siglo. Va a ser el segundo del eje 3 y ya nos quedan solamente en teoría dos encuentros para desarrollar frente al último parcial. Me olvidaba un aviso. No sé si alguien tiene algo para decir o comentar antes de... Bueno, el miércoles que viene los espero a las 2 de la tarde porque tenemos mesa, ¿sí? Y la mesa de instituciones políticas es a las 16. Así que vamos a hacer el encuentro de 2 a 15, de 14 a 15:30, para luego sí poder llegar a aquellos que tengan que llegar a la mesa y rindan instituciones políticas, encontrarnos en forma presencial en la escuela. Ya lo voy a colgar también como Profe, anuncio en... disculpe, es presencial lo de las mesas instituciones, ¿no? Sí, es presencial Bien, gracias. en la Escuela de Ciencia Política. Bien, bueno, los veo el próximo miércoles. Profe, ¿puedo hablar con usted ahora que finaliza el encuentro? Sí, no hay